El sol de la mañana se alzó sobre Chicago, derramando una luz dorada sobre los rascacielos de cristal y acero. El centro bullía con el murmullo apresurado de los pasos, el siseo de los autobuses y el aroma a café tostado que emanaba de las cafeterías de las esquinas. Entre la multitud, un hombre caminaba a paso más pausado. Eason Cole. A sus 30 años, Eason irradiaba una discreta seguridad, aunque la vida ya le había enseñado el valor de la humildad. Vestía con sencillez, pantalones de vestir planchados, una camisa lisa y un cinturón de cuero desgastado, pero los llevaba con pulcritud, casi como si el orden en las pequeñas cosas le proporcionara equilibrio en las más importantes. Trabajaba en operaciones en Valdez Enterprises, uno de los gigantes corporativos en auge de la ciudad. Fiable, amable y modesto, era el tipo de persona a la que sus compañeros respetaban, pero que rara vez destacaba. Aquella mañana, se dirigía a su cafetería favorita. Llevaba un libro de bolsillo bajo el brazo cuando algo inusual captó su atención cerca de una parada de autobús. Una joven permanecía inmóvil, aferrada a 2 pesadas maletas. Sus ojos se movían nerviosamente, su respiración era agitada y su rostro enrojecido por la vergüenza. Vestía un vestido de verano azul pálido, elegante y sencillo, pero algo había salido terriblemente mal. El dobladillo del vestido se había enganchado en el borde irregular del banco, rasgándose al intentar liberarse. Ahora la tela se había desgarrado lo suficiente como para incomodarla, dejando al descubierto más de lo que deseaba en medio de una calle concurrida. La gente aminoraba el paso para mirarla, algunos incluso sonreían con sorna, pero nadie se ofrecía a ayudarla. Le temblaban los labios mientras intentaba cubrirse con una mano, con la otra aferrada a su equipaje. «No se preocupe», murmuró entre dientes, con la voz temblorosa, entre súplicas al universo y reproches hacia sí misma. Eason se detuvo. No la conocía, pero algo en la impotencia de sus ojos lo conmovió. Sin pensarlo, se acercó. «Señora», dijo suavemente, con cuidado de no asustarla. «No se preocupe, yo me encargo». Ella alzó la vista, sobresaltada, con los ojos muy abiertos, color avellana con destellos verdes, brillando con una mezcla de miedo y alivio. Antes de que pudiera responder, Eason se quitó la chaqueta y la sostuvo frente a ella como un escudo, bloqueando el paso de los transeúntes. «Toma», dijo, manteniendo la voz tranquila y respetuosa. «Vamos a arreglar esto para que puedas caminar sin preocupaciones». Se le cortó la respiración. Por un momento, dudó. Debería confiar en un desconocido. Pero había algo en su mirada firme, algo tranquilizador que alivió su miedo. Asintió levemente. Eason se arrodilló un poco, liberando la tela de la esquina afilada del banco. La alisó con cuidado, doblándola hacia adentro para que el desgarro fuera menos visible. Sus manos se movían con la silenciosa precisión de alguien que había realizado muchas pequeñas tareas inadvertidas en la vida, siempre con esmero. «Listo», dijo con dulzura, devolviéndole su dignidad junto con la chaqueta. «No está perfecta, pero aguantará hasta que puedas arreglarla». Sus ojos se llenaron de gratitud. «Gracias». Su voz se quebró y tragó saliva antes de terminar. No sabía qué hacer. «No tienes que agradecerme», respondió Eason con una leve sonrisa. «Todos hemos tenido días en que el mundo se siente más pesado de lo que debería». Se ajustó la chaqueta sobre los hombros. Sus manos ya no temblaban tanto. Por un momento, permanecieron en silencio, 2 desconocidos en medio de una calle concurrida, unidos por un pequeño gesto de amabilidad. «¿Puedo preguntarte tu nombre?», preguntó ella en voz baja. «Eason», respondió él. «¿Y tú?». Pero antes de que pudiera contestar, el bullicio de la ciudad se apoderó del momento. Su teléfono vibró y, con una mirada apresurada a la pantalla, susurró: «Tengo que irme». Con una mirada de agradecimiento, una que parecía decir más que las palabras, recogió sus maletas y se escabulló entre la multitud, dejando a Eason allí parado con solo el eco desvanecido de su presencia.
Mientras se giraba hacia la cafetería, Isen pensó que probablemente no la volvería a ver. Para él, solo había sido una mañana, solo un instante. Pero el destino ya había comenzado a escribir una historia muy diferente. Más tarde esa mañana, Isen Cole estaba sentado en su escritorio en el piso 12 de Valdez Enterprises. Su rincón de la oficina de planta abierta daba a un tramo del río Chicago, aunque rara vez miraba hacia afuera. El zumbido de los teclados, el roce de los papeles, el ocasional sonido del ascensor, ese era su ritmo. Rutinario, predecible. Llevaba casi 6 años en la empresa, manteniendo el barco a flote en silencio desde las sombras. No era la gestión. No le interesaban los títulos ni el reconocimiento. Pero si algo fallaba, ya fuera la logística, los sistemas de la oficina o incluso el personal, Isen solía ser quien lo solucionaba discretamente. Acababa de acomodarse con su taza de café negro de siempre cuando la conversación en la oficina se animó. Algo pasaba. ¿Lo oíste?, susurró alguien al otro lado de la sala. La hija del jefe empieza hoy. Creía que todavía estaba en el extranjero. Acaba de terminar la carrera. ¡Qué novedad! Recién llegada de Oxford, creo. Isen apenas escuchó. Los chismes de oficina no le interesaban, pero las palabras, la hija del jefe, le pasaron de largo, como una nube pasajera. En cuestión de minutos, la energía en la sala cambió. Un alto directivo, con traje gris, impecable y brillante, dio 2 palmadas. «Atención, por favor. El señor Valdez va a presentar a su hija. Se incorpora al programa de desarrollo ejecutivo». Isen se puso de pie, al igual que el resto del personal. Silenciaron los teléfonos y acercaron las sillas. Entonces, las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo y salió Víctor Valdez, director general de la empresa. A su lado, entró una joven con un blazer azul marino oscuro y una falda ajustada, una elegante maleta en la mano, con paso seguro. Isen se quedó paralizado. Era la misma chica de la calle. El vestido desgarrado, los ojos grandes y asustados, el silencioso agradecimiento, solo que ahora se mostraba serena, elegante, como la versión de sí misma que la ciudad había intentado robarle esa misma mañana, ahora restaurada y recompuesta. Víctor habló: «Les presento a mi hija, Serena Valdez. Acaba de regresar de Inglaterra con una maestría en estrategia empresarial. Estará haciendo prácticas en diferentes departamentos durante las próximas semanas. Trátenla como a cualquier otro colega». Hubo un aplauso cortés. Serena asintió con gracia. Luego, su mirada recorrió la sala, buscando, y encontró a Isen. Sus ojos se cruzaron en un fugaz reconocimiento. Su mirada se suavizó por un instante. Luego, una sonrisa, dulce, sutil, pero inconfundible. A Isen se le hizo un nudo en la garganta. Lo recordaba. Volvió a prestar atención a las presentaciones, pero la sonrisa permaneció en su memoria. Isen apartó la mirada, sin saber qué sentir. Más tarde ese día, mientras le mostraban los departamentos, Serena se detuvo al pasar por su escritorio. «Tú», dijo en voz baja, lo suficientemente alto para que él la oyera. «Isen, ¿verdad?». Él se levantó rápidamente, sorprendido. «Hola. No pude agradecerte como es debido esta mañana». «No hace falta». Sonrió, modesto como siempre. «Me alegra haber podido ayudarte». Su expresión se suavizó. «No solo me ayudaste. Me diste un momento de dignidad cuando más lo necesitaba. Eso significa mucho más de lo que crees». Isen vaciló. «No sabía que eras quien soy». Ella ladeó la cabeza. «Hoy en día, casi nadie lo sabe». Hubo una pausa, un momento de silencio en el caos de la vida corporativa. 2 personas que habían compartido algo real, ahora en lados opuestos de mundos muy diferentes. «Bueno», dijo finalmente, recuperando su tono profesional. «Supongo que nos veremos por ahí». «Supongo que sí».
Mientras Serena se alejaba, Isen volvió a sentarse. La chica del vestido roto era la hija del director ejecutivo. Y por primera vez en mucho tiempo, Isen sintió que algo cambiaba en su mundo. No una tormenta, no un desastre, solo el suave despertar de una historia que comenzaba. Durante las siguientes semanas, Serena Valdés se adaptó a su nuevo puesto. Al menos, así parecía desde fuera. Llegaba puntual, vestida con elegancia, portapapeles en mano, voz pausada. En teoría, reunía todas las cualidades que el mundo empresarial elogiaba: buena educación, elocuencia y contactos. Pero tras las sonrisas educadas y los asentimientos seguros, Serena sentía que se desmoronaba lentamente. Valdés Enterprises no era solo una empresa. Era una máquina, de ritmo frenético, despiadada, repleta de personas que medían el valor en términos de poder y rendimiento. Ser la hija del director ejecutivo no la protegía. Al contrario, la ponía bajo la lupa. Sus ideas eran desestimadas discretamente. Sus errores, magnificados. Algunos compañeros la trataban con un encanto fingido, otros con fría indiferencia. Y aunque nunca lo decía en voz alta, Serena estaba agotada. Isen lo notó, no con palabras, sino con silencios. La forma en que hacía una pausa un poco más larga de lo necesario antes de hablar en las reuniones. La forma en que sus ojos se movían rápidamente hacia sus notas, buscando la frase precisa. La forma en que sus dedos apretaban la pluma con demasiada fuerza. No intervino precipitadamente. No era ese tipo de hombre. En cambio, la ayudó de maneras más discretas. Cuando ella se sentía confundida por los traspasos desordenados y sin documentar entre departamentos, Isen le dejó casualmente un diagrama de flujo con código de colores que había hecho para sí mismo, diciéndole que podía usarlo. Cuando un alto ejecutivo cuestionó fríamente una de sus propuestas, Isen intervino, no a la defensiva, sino añadiendo claramente el contexto que hizo que sus ideas cobraran sentido para todos. Nunca hizo alarde de ello. Nunca actuó como un héroe. Simplemente le dio espacio para respirar. Una noche, mucho después de que la mayoría de los empleados se hubieran ido a casa, Serena estaba sentada sola en una sala de conferencias, reprimiendo la frustración. Llevaba horas intentando comprender un informe de logística. Nada tenía sentido. Trabajando hasta tarde, dijo una voz desde la puerta. Ella levantó la vista. Isen estaba allí, con las mangas remangadas y un café para llevar en cada mano. ¿Te vendría bien esto?, preguntó, dejando uno sobre la mesa. Ella esbozó una sonrisa cansada. ¿Tienes sexto sentido o algo así? Tengo ojos, respondió él con dulzura. Y he visto cómo ese informe hace llorar a hombres adultos. Ella rió de verdad, por primera vez en días. Isen se sentó frente a ella, echando un vistazo al papel. Es un desastre. Pero no es culpa tuya. Estos datos los han recopilado 4 gerentes distintos, ninguno de los cuales se comunica con los demás. ¿Por qué nadie lo dice en voz alta?, preguntó ella. Porque aquí nadie quiere admitir que el sistema está roto. Solo esperan que la siguiente persona lo arregle en silencio. Exhaló. No es lo que esperaba. Pensé que al volver a casa, a trabajar en la empresa de mi padre, se sentiría más como construir algo, no como luchar contra fantasmas. Isen asintió. Llegarás, pero no siendo quien ellos esperan. Siendo quien eres. Serena lo miró. Lo miró fijamente. No era refinado ni ambicioso en el sentido tradicional, pero tenía algo que los demás no tenían. Claridad, integridad. Isen, dijo en voz baja, ¿por qué sigues aquí en este trabajo? Quiero decir, estás sobrecualificado para lo que te dejan hacer. Él sonrió levemente. Quizás, pero tengo mis razones. Familia, estabilidad. Hay cosas que importan más que los títulos laborales. Serena se recostó, pensativa. Sabes, aquí todos hablan, pero nadie escucha excepto tú. Bueno, dijo Isen, terminando su café. Escuchar está infravalorado.
Esa noche, no hablaron de títulos laborales ni departamentos. Hablaron de la vida, de sus años en Londres, de su infancia en el Medio Oeste, de cómo la gente subestima la bondad en un mundo obsesionado con el estatus. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban fuera de la ventana, se construyó un puente, no por oportunidad ni obligación, sino por comprensión. Pasó un mes. Serena ya no era la observadora silenciosa en la sala de juntas. Su voz, antes tímida y cautelosa, se había vuelto segura. Seguía siendo amable, pero ya no temerosa. Algunos notaron el cambio con admiración, otros con suspicacia. Se está confiando demasiado, susurró uno de los ejecutivos de nivel medio. Creo que está usando a Eisen para ascender, dijo otro. No me sorprendería que le esté pasando información privilegiada. Eisen oyó los murmullos. Los ignoró hasta que llegaron a oídos de su jefe, hasta que el tono de los correos electrónicos cambió, hasta que empezaron a excluirlo de las reuniones que solía dirigir. Entonces llegó el proyecto. Era una reestructuración logística de alto riesgo. 6 semanas de planificación, coordinación de proveedores, integración tecnológica y plazos ajustados. Le habían pedido a Serena que coliderara. Serena habló con Marcus Webb, el director de sistemas digitales de la empresa, un hombre perspicaz y elocuente que siempre había tratado a Eisen como si fuera un mueble. Eisen no formaba parte oficialmente del proyecto, pero Serena le pedía discretamente su opinión, claridad y, ocasionalmente, ayuda para interpretar el software obsoleto que solo él parecía comprender. Ayudaba fuera de horario laboral, sin esperar reconocimiento alguno. 2 días antes del lanzamiento del proyecto, algo falló. Un error de sincronización masivo provocó el colapso del sistema del proveedor. Los pedidos desaparecieron. Las notificaciones fallaron. Los clientes entraron en pánico. Los correos electrónicos se multiplicaron. Los teléfonos no paraban de sonar. La oficina se volvió tensa y fría. Marcus fue el primero en hablar en la reunión de emergencia. El fallo se produjo en el servidor. Alguien debió de realizar modificaciones manuales sin tenerlo en cuenta. Su tono no era acusatorio, pero su mirada hacia Eisen sí lo era. Serena permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable. El propio Víctor Valdés se unió a la llamada, y su voz grave rompió la tensión. Necesitamos una solución, pero también necesitamos entender qué sucedió y quién es el responsable. Eisen no dijo nada. Todavía no. Sabía que no había tocado la parte administrativa. Solo había ayudado a Serena a revisar algunos códigos de proveedores y formularios estándar, pero el silencio en la sala era denso. Las miradas se dirigieron hacia él. Los susurros fuera de la reunión resonaban con más fuerza. Esa noche, Eisen se quedó hasta tarde en su escritorio, solo. Repasó cada interacción con Serena, preguntándose si se había extralimitado. ¿La había dejado mal parada ayudándola entre bastidores? Y peor aún, ¿había dudado de él siquiera por un segundo? En un rincón tranquilo de la sala de descanso, Serena estaba de pie con una taza en la mano, observándolo desde la distancia. Quería acercarse para explicarle, decirle que no creía en los rumores. Pero algo la detuvo. El peso de las miradas sobre su espalda, la presión de ser la hija de Víctor. Se dio la vuelta y se marchó. A la mañana siguiente, Eisen llegó temprano. Su tarjeta de identificación no le abrió la entrada. La seguridad había sido desactivada temporalmente para una revisión de los sistemas, explicó la recepcionista. Pero no parecía una coincidencia. Esa tarde, su bandeja de entrada estaba vacía. No tareas, reuniones, llamadas y ningún mensaje de Serena. Por primera vez en años, Eisen se sentía como un extraño en su propio lugar de trabajo. De vuelta en su oficina, Serena miraba fijamente la pantalla. No había dormido. Se había sumergido en los registros de auditoría toda la noche, intentando rastrear el error. Lo que encontró la perturbó, pero aún no había dicho una palabra. Todavía no. En ese silencio, la confianza pendía de un hilo.
Isen recogió sus cosas temprano. La oficina estaba inusualmente silenciosa a su alrededor. Al entrar en el ascensor, echó un vistazo hacia atrás, hacia la planta de dirección. No esperaba que ella lo estuviera observando, pero lo hacía. Sus miradas se cruzaron, la de ella, llena de disculpas, la de él, de un dolor silencioso. Las puertas se cerraron y la historia quedó, por el momento, en suspenso, al borde del malentendido. Serena no durmió esa noche. Los registros de auditoría brillaban en la pantalla de su portátil, fríos e innegables. Cada acción con su fecha y hora, cada modificación rastreable. No era Isen. Nunca había sido Isen. Los cambios en el servidor provenía de las credenciales de Marcus Webb. La hora, justo después del horario laboral, estaba oculta gracias a un acceso administrativo temporal concedido mediante una herramienta oculta. Una manipulación que requería planificación e intención. Sintió un nudo en la garganta. Intentó culpar a Isen, el único que no había hecho más que ayudar. Serena cerró el portátil. Apretó la mandíbula. Esto no era un simple error. Era una traición. No solo a Isen, sino a la clase de empresa que su padre decía dirigir. Una empresa íntegra, transparente y justa. Recordó el rostro de Isen el día anterior, la mirada perdida en sus ojos. Su silencio, incluso cuando todos lo miraban como si fuera un problema que eliminar. Ella también había guardado silencio. Pero eso se acabó. A la mañana siguiente, la oficina era un hervidero de tensión. Se había convocado una reunión general de emergencia. Todos los departamentos, todos los gerentes, todas las miradas, curiosas e inquietas. Víctor Valdés estaba al frente, con los brazos cruzados. Marcus estaba sentado a su lado, con una expresión de suficiencia, como si ya hubiera sobrevivido a la tormenta. Entonces Serena dio un paso al frente. No parecía nerviosa. Parecía resuelta. Quisiera hablar, dijo con voz tranquila pero firme. Antes de que alguien más decida qué pasó, necesito mostrarles la verdad. Se oyeron exclamaciones de sorpresa cuando Serena conectó su portátil al proyector. La habitación se oscureció y la pantalla se iluminó. Registros de auditoría, historiales de acceso, capturas de pantalla, comparaciones de tiempo, todo estaba allí. Me quedé despierta anoche revisando cada transacción, continuó. El fallo se debió a modificaciones no autorizadas en el servidor realizadas con las credenciales de Marcus Webb. Los susurros se convirtieron en murmullos. La pantalla táctil de Marcus. Abrió la boca para hablar, pero Víctor levantó la mano, deteniéndolo en seco. Serena no había terminado. Y mientras esto sucedía, la culpa se desplazó, no hacia el error, sino hacia alguien que no tenía nada que ver. Isen Cole, un hombre que me ayudó en silencio y desinteresadamente cuando me incorporé a esta empresa. Un hombre que apoyó un proyecto del que nunca formó parte oficialmente solo porque le importaba que se hiciera bien. Hizo una pausa, observando la sala. Me quedé callada cuando debería haber hablado. Ese fue mi error. Pero yo, no se quedará callada ahora. Víctor la miró, a su hija, ya no solo la recién llegada del extranjero, sino una mujer segura de sí misma. Asintió levemente, casi imperceptiblemente. Seguridad se acercó a Marcus. Él no protestó. Para cuando la sala se vació, solo quedaba una persona a la que Serena necesitaba ver. Encontró a Isen afuera, sentado en un banco al otro lado de la calle, con el café enfriándose en la mano. Las hojas sobre él susurraban, la brisa era suave. Él levantó la vista al verla acercarse. Sin enfado, solo esperando. Ella se sentó a su lado. Lo siento, dijo sin dudar, por no haberme levantado antes. Isen la miró en silencio durante un largo rato. No me debías nada. Sí, dijo ella. Me devolviste la dignidad cuando no tenía ninguna. Y ayer te permití cargar con una vergüenza que no era tuya. Él apartó la mirada y luego la volvió a mirar. ¿Y ahora qué? Marcus se ha ido,
dijo ella. Y mi padre quiere hablar contigo de muchas cosas. Isen arqueó una ceja. Estoy en problemas. Serena sonrió. La primera sonrisa sincera en días. Te están considerando para un puesto de liderazgo. Ascenso completo. Más visibilidad. Finalmente, Isen exhaló, negando con la cabeza incrédulo. Y yo que pensaba que ayudar a alguien a arreglar un vestido roto era simplemente ser humano. Ella rió suavemente. Quizás eso es lo que esta empresa necesita. Se quedaron en silencio un rato, tomando café bajo el susurro de las hojas. Sin cargos, sin expectativas, solo dos personas, más fuertes, más sabias, conectadas por momentos que nadie más había presenciado. 2 semanas después, el ambiente en Valdez Enterprises era distinto. Había desaparecido la tensa calma. En su lugar, reinaba una renovada sensación de dirección, como si algo atascado por fin se hubiera movido. Los escritorios seguían desordenados. Los plazos seguían apremiando, pero el aire se sentía más ligero. La gente sonreía más, hacía más pausas. Incluso los ascensores parecían abrirse un poco más rápido. Isen Cole ahora tenía una oficina con puerta. No era una oficina grande, solo el espacio suficiente para un escritorio, 2 sillas y una estantería llena de manuales que había escrito en silencio a lo largo de los años, sin jamás reclamar nada a cambio. Se le reconocía su mérito. Pero era su puesto permanente oficial, su nuevo título, director de sistemas y optimización de flujos de trabajo. Sonaba más rimbombante de lo que era. Pero por primera vez en mucho tiempo, el trabajo de Isen no solo era necesario, sino que se reconocía. Y al otro lado de la planta, en la elegante ala ejecutiva, Serena Valdez también había encontrado su ritmo. Ya no intentaba demostrar nada. No perseguía la versión de liderazgo de otra persona. Estaba construyendo la suya propia, haciendo mejores preguntas, escuchando más, dando menos órdenes. Su equipo la respetaba, no por su apellido, sino por su porte. No había sido fácil. Nada que valga la pena conservarlo es. Un tranquilo viernes por la tarde, Serena entró en la oficina de Isen sin llamar, algo que había empezado a hacer con más frecuencia. Pensé que ya te habrías ido, dijo, con 2 cafés en la mano. Todavía estoy aquí, respondió Isen, levantando la vista de la pantalla. Viejas costumbres. Dejó los cafés. ¿Quieres dar un paseo? Miró el reloj. ¿Tú seguro que la hija del director ejecutivo puede pasearse con un simple director? Preguntó ella, arqueando una ceja. Seguro que la hija del director ejecutivo se ha ganado su propio derecho a decidir. Caminaron juntos por el paseo fluvial de Chicago, con la ciudad resplandeciendo dorada bajo la luz de la tarde. Artistas callejeros tocaban música suave. Niños perseguían burbujas. Por una vez, el mundo parecía estar en calma. ¿Piensas alguna vez en ese día? Preguntó Serena, dando un sorbo a su café. Isen sonrió. El día que tu vestido decidió enfrentarse a un banco. Ella rió, negando con la cabeza. Estaba tan avergonzada. Acababa de bajar del avión, no había dormido nada, y en cuestión de minutos, estaba medio desnuda en plena calle. Lo manejaste mejor que la mayoría. Mejor que nadie. Se detuvieron junto a la barandilla, observando los barcos que navegaban por el río. Nunca te lo conté, dijo ella en voz baja. Ese momento lo cambió todo para mí. No solo el vestido, sino la forma en que me miraste, no como a alguien a quien criticar o mirar fijamente, sino como a una persona que simplemente necesitaba un poco de ayuda. La mirada de Isen se quedó fija en el agua. Todo el mundo se merece eso. Serena se giró hacia él. ¿Sabes? Antes pensaba que la fuerza consistía en ser ruidosa, en ocupar espacio, en dominar una habitación. Y ahora creo que la verdadera fuerza es más silenciosa. Escucha. Da estabilidad a quienes la rodean sin buscar reconocimiento. Le dio un codazo. Lleva camisas de botones y bebe demasiado café solo.
Isen soltó una risita. Lo tomaré como un cumplido. Deberías. Se quedaron en silencio un rato, sin necesidad de romperlo. La ciudad seguía girando a su alrededor, pero su momento era de quietud. Entonces Serena volvió a hablar. ¿Te has preguntado alguna vez lo diferente que sería todo si no te hubieras detenido aquella mañana? Todo el tiempo, dijo él. Pero creo que el verdadero milagro no fue que me detuviera. Es que confiaras en mí. Ella asintió. Quizá ese sea el quid de la cuestión. A veces, un vestido roto y la chaqueta de un desconocido es todo lo que hace falta para cambiarlo todo. Isen la miró de verdad, y por primera vez, ninguno de los dos se sintió ya como un extraño.